Tema 1. La democracia como proceso de construcción histórica en México. En la actualidad, hablar de democracia se ha vuelto un tema cotidiano y es muy probable que en las clases de Historia de México hayas revisado el proceso que llevó a nuestro país a construirse como un Estado democrático, en el cual la participación ciudadana es fundamental en las decisiones del gobierno. Las personas que viven en un país democrático todos los días toman decisiones que contribuyen a que el proceso de democratización avance y se consolide. Es importante considerar que en las decisiones grupales y la convivencia con los demás es posible desarrollar acciones que contribuyen a fortalecer la conformación de un Estado civil. Ciudadanía y derechos políticos como parte del reconocimiento de la dignidad de las personas. La palabra democracia se usa prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, cuando se trata de asuntos colectivos, conviene saber si todos los miembros de la sociedad entendemos lo mismo. Desde que se conformaron los primeros grupos humanos, se establecieron diferentes formas de organización social que se construyeron sobre diversos principios, según los cuales el poder y las decisiones recaían en varias personas o en una clase social específica. Por ejemplo, en los regímenes militares, las decisiones que afectan a toda la sociedad son tomadas por un reducido grupo de personas sin considerar la opinión, aspiraciones, necesidades o intereses de la población en general. Por el contrario, en un régimen democrático se establecen bases para organizar la vida en común, es decir, se reconoce la importancia de que todas las personas pertenecientes a esa sociedad participen en las decisiones públicas, se les identifique como sujetos con derecho y toda la sociedad esté sujeta a respetar las mismas leyes, tanto gobernantes como gobernados. De esta forma, los ciudadanos pueden gozar de las garantías que los protegen para impedir que el gobierno tenga poder ilimitado sobre sus vidas, acciones y pertenencias. En una verdadera democracia, nadie puede ser esclavo de otro, y por un régimen democrático debe organizar la dignidad de las personas. Si bien es cierto que en una democracia no todos tienen los mismos intereses, el gobernante debe procurar el bienestar general de los ciudadanos para tomar cualquier decisión y sus acciones deben estar fundamentadas en las leyes vigentes. En el caso de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La conformación de un Estado laico, civil y democrático. ¿Recuerdas aquel proceso histórico en donde el gobierno y la religión estaban unidos? Pues bueno, la conformación de un Estado laico, es decir, un Estado en el que las decisiones del gobierno son independientes de la Iglesia, transitó entre diversas controversias y posiciones, por la influencia que ejercía la Iglesia Católica. Sin embargo, en la Reforma Constitucional de 1857 se estableció oficialmente su separación. Esta posición se confirmó en la Constitución de 1917 y se mantiene hasta nuestros días. El laicismo otorga el respeto a la libertad de decidir y la no imposición de una creencia o religión oficial en el ámbito de la vida pública. La separación del Estado y la Iglesia implica también que el gobierno tome sus decisiones a partir de las necesidades sociales del país y no por orden de un poder divino. Un Estado laico, donde el eje rector de las decisiones es el respeto a las leyes y a las instituciones, permite establecer las bases para lograr por fin la paz en nuestro país, que había atravesado por años de guerra desde el movimiento de independencia. El largo camino que nuestro país recorrió para lograr acceder a la democracia incluye los más de 30 años del gobierno del presidente Porfirio Díaz y el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, el cual permitió establecer las bases de la democracia. En el Plan de San Luis se promulgó que en ese mismo año se llamaba al pueblo a tomar las armas para defender el sufragio efectivo y la no reelección. A pesar de los esfuerzos para lograr mejores condiciones de vida para la población y alcanzar la igualdad, la justicia, la libertad y la paz en un país, estas no se concretaron del todo. Sin embargo,
En 1917 se promulgó una nueva constitución con la cual se establecieron los principios que permitieron a México establecerse como una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos unidos en una federación. Este movimiento, el sufragio efectivo y la no reelección, es un dato interesante y algo que también ayudó a consolidarnos como un estado democrático. Son diversos los factores que históricamente generaron las condiciones para que Porfirio Díaz se mantuviera en el poder por más de 30 años. Entre otros, algunos grupos sociales lograron estabilidad económica y social, por lo que el gobierno de Díaz era bien valorado. Sin embargo, la gran mayoría de la población sobrevivía en condiciones sumamente precarias. Francisco I. Madero promulgó el Plan de San Luis en octubre de 1910. En él exhortó al pueblo de México a tomar las armas contra el gobierno de Díaz y estableció como fecha el 20 de noviembre de 1910. El principio democrático promovido por Francisco I. Madero identificó el movimiento que derrocó al presidente Porfirio Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Este principio plantea que los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes por medio del sufragio, mientras que la no reelección evita que una persona tenga de por vida un cargo como gobernante. Al año siguiente, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y viajó hacia Francia, donde vivió sus últimos años. Por otro lado, existe una situación de suma relevancia para el proceso de construcción democrática en nuestro país. Durante siglos, la visión de las mujeres como seres sin derecho se mantuvo en casi todo el mundo. Sin embargo, comenzaron a reivindicar sus derechos políticos en el transcurso de las revoluciones burguesas a principios del siglo XIX. El primer acercamiento fue en 1791, cuando se escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Sin embargo, los revolucionarios no compartían su visión de igualdad entre hombres y mujeres, y fue denegada. La Primera Guerra Mundial trajo importantes cambios a la sociedad de la época, ya que cuando los hombres fueron enviados a la guerra, las mujeres se quedaron en casa y tuvieron que hacerse cargo de asuntos que antes solo atendían los hombres. De esta forma, las mujeres se incorporaron poco a poco en los ámbitos político y económico. En México, después de la promulgación de Constitución durante los años 20, hubo algunos intentos de otorgar a las mujeres el derecho al sufragio. Entre 1923 y 1925, en Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas, se concedió a las mujeres la igualdad política para votar y ser votadas, lo que permitió que varias se convirtieran en diputadas. Sin embargo, esta experiencia duró solo el tiempo que estuvieron en el poder los gobernantes que permitieron la práctica de este derecho. Lograr el derecho al voto de manera definitiva significó una gran lucha para muchas mujeres. Ermila Galindo, quien fue secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, en 1914 envió al constituyente un escrito en el que solicitaba los derechos políticos para las mujeres, argumentando que las mujeres pagaban contribuciones, que ayudaban a los gastos de la comunidad y que obedecían las disposiciones gubernamentales. Pero fue hasta 1945, cuando el candidato presidencial era Miguel Alemán. Durante su campaña, diversos grupos de mujeres se organizaron para exigir su derecho al voto. Sin embargo, en ese momento histórico las mujeres fungían básicamente como hijas, esposas y madres dedicadas a las tareas del hogar. El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 de la Constitución, donde las mujeres ya eran reconocidas como ciudadanas en el ámbito municipal, mas no en el federal. Una vez que Adolfo Ruiz Cortines asumió la presidencia para el periodo 1952-1958, algunos grupos de mujeres exigieron la igualdad de derechos políticos. El 1 de diciembre de 1952, al tomar posesión, Ruiz Cortines declaró: «Promuevo ante vuestra soberanía las reformas legales pertinentes para que la mujer disfrute de los mismos derechos políticos que el hombre». Posteriormente, hasta el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 34 constitucional.
Desde esta fecha, las mujeres tienen el derecho al voto y gozan de sus derechos políticos para presentarse como candidatas a los diversos cargos públicos y poder votar en todo el país. Y aunque todo esto ha sido parte del proceso histórico de nuestro país, no quiere decir que en la actualidad no tenemos retos y oportunidades de mejora. La democracia no es un sistema estático, está en cambio constante. La participación de los ciudadanos, las instituciones y las leyes permiten el desarrollo de las sociedades. Los regímenes democráticos enfrentan constantemente retos y tienen oportunidades para mejorar. Debido a que la democracia en nuestro país es producto de un proceso histórico, los retos que se enfrentan también responden a un espacio y momento históricos determinado. Por ejemplo, al principios del siglo XX, el reto era evitar que se perpetuara una dictadura, mientras que en nuestros días los retos que se enfrentan se relacionan con la consolidación de una vida democrática, la garantía de que todos los ciudadanos gocen de sus beneficios. La democracia como forma de gobierno implica la participación de los ciudadanos con el propósito de que sus intereses, necesidades y diferencias cuenten. Sin embargo, aún queda el enorme reto de generar una mayor conciencia en la ciudadanía para que las personas manifiesten su voluntad electoral por medio del voto. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2012, solamente el 63.14% de la población con credencial para votar se presentó a emitir su voto y el 2.47% de los votos emitidos fueron nulos. Estos datos revelan que 6 de cada 10 mexicanos con derecho al voto fueron los que decidieron el destino de nuestro país para el periodo 2012-2018. La democracia no solo se ejerce en el momento de las elecciones, sino en la constante vigilancia de las labores realizadas por los funcionarios, diputados y senadores. Por tanto, es necesario que los diversos grupos de la sociedad manifiesten si están satisfechos con los servicios, leyes y acciones de los funcionarios públicos o si perciben alguna mejora en la calidad y condiciones de vida de la población. Es probable que en un país como el nuestro, donde diversos sectores sociales enfrentan situaciones de pobreza, marginación y falta de servicios más elementales como el acceso al agua, la luz, salud, educación y seguridad pública, el gran reto de la democracia sea atender la legítima demanda de igualdad y equidad. Un país en el que casi el 50% de su población presenta algún grado de pobreza tiene el enorme reto de hacer que los gobernantes que elige mediante los procesos democráticos realmente atiendan esas necesidades y generen un mayor bienestar para todos. De ahí la importancia de la participación ciudadana para una gobernabilidad democrática. La participación ciudadana es fundamental para la gobernabilidad democrática en nuestro país, pero ¿qué es la gobernabilidad? Literalmente quiere decir calidad, estado o propiedad de ser gobernable. Entonces, hablar de gobernabilidad democrática es hablar de la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas, así como resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente, donde la participación de los ciudadanos es muy importante y va más allá del voto. La gobernabilidad democrática se logra estableciendo mecanismos de participación que permiten al ciudadano influir en la toma de decisiones públicas. Para ello, se requiere de instrumentos jurídicos que establezcan procedimientos sencillos y con requisitos mínimos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos establecidos. Algunos mecanismos de participación que ayudan a la gobernabilidad son las candidaturas independientes, el plebiscito y el referéndum. Estas iniciativas ciudadanas le conceden mayor calidad a la democracia. Espero que este material sea de utilidad y facilite el aprendizaje. Recuerda que las actividades del tema las puedes encontrar en la plataforma Classroom numeradas de la 1 a la 4. Si tienen alguna duda, también pueden dejarlo en los comentarios o comunicarse conmigo a través de los distintos medios. Hasta luego.